juez de inmigración es el que decide si va a otorgar el asilo político o no. Entonces, desde la perspectiva de un juez de inmigración, ¿qué es lo que ellos están buscando para decidir si van a aprobar o no el caso de asilo político? En este video vamos a hablar de 4 puntos que los jueces están buscando para decidir si van a aprobar el asilo. El primer punto que el juez está buscando es la credibilidad. El juez de inmigración tiene que determinar, ya sea por escrito o verbalmente, en su orden, si el inmigrante fue creíble. Es decir, si decía la verdad en cuanto a su historia. Entonces, el juez observa al inmigrante, ya sea por videollamada o en persona. El juez está viendo cómo contesta las preguntas. El juez observa las expresiones de la persona cuando va contestando las preguntas y también trata de determinar si el inmigrante va a dar la misma respuesta verbalmente cuando se le hace la pregunta que dio en su aplicación pidiendo asilo o en su relato o su declaración. Muchas veces los inmigrantes sienten nervios en las cortes de inmigración, entonces se les olvidan las fechas, piensan que el juez les va a negar el asilo si tienen algún problema con su memoria. El juez en sí realmente está tratando de ver si en la totalidad de las circunstancias, en las preguntas, en las expresiones y en las respuestas, es más probable que el inmigrante está diciendo la verdad o no. Esto quiere decir que la persona sí se puede equivocar uno que otras veces, pero su historia sí tiene que ser consistente. Punto número 2. El juez de inmigración tiene que determinar si la persona fue víctima de maltrato en su país de origen o si llegará a ser víctima de maltrato si es que lo devuelven a su país. La palabra que utilizan para este punto es persecución. El juez tiene que decidir si el maltrato llegó a un nivel que se le puede decir que el inmigrante fue víctima de persecución. Persecución no es simplemente una amenaza verbal o por teléfono, una carta. Tiene que ser algo más allá. Se podría decir que persecución podría ser un secuestro, golpes, amenazas frecuentes muy, muy detalladas y que la persona ve que la persona haciendo la amenaza ha hecho cosas similares con otras personas. Entonces, realmente, el juez tiene que decidir, hay maltrato, pero llega a un nivel de persecución o quizás en el pasado no hubo un maltrato que se puede decir que es persecución. O en el futuro, si yo le doy una orden de deportación a esta persona, es muy probable que va a llegar a ser víctima de maltrato y persecución en su país. Punto número 3. El juez de inmigración tiene que fijarse en la persona o el grupo que está maltratando al inmigrante o que va a maltratar en el futuro al inmigrante si se devuelve a su país. Entonces, el juez tiene que decidir quién está haciendo estas cosas. Si es un grupo privado que no tiene conexión con el gobierno o un individuo que no representa la postura oficial del gobierno que está maltratando al inmigrante, entonces no califica para el asilo político. Para poder ganar asilo político, la persona o las personas que van a perseguir o quienes persiguieron en el pasado al inmigrante tiene que tener un vínculo muy claro con el gobierno del país. Tiene que ser la postura oficial del país maltratar a esta persona. Si no es la postura oficial del país o del gobierno, entonces va a ser muy difícil ganar el asilo político. Puede ser que la persona sufrió mucho maltrato y persecución, pero si fue a manos de una persona privada sin vínculos al gobierno, entonces en este punto el juez puede negar el asilo político. Si el juez ya decidió que la persona no está mintiendo, que fue víctima de persecución y también que las personas que maltrataban al inmigrante sí tenían un vínculo con el gobierno, entonces queda un último punto para que el juez decida si va a dar asilo o no. El juez tiene que buscar una base en la ley para poder darle protección a la persona. Las razones por las cuales la persona fue víctima de maltrato son muy importantes en un proceso de asilo político y solo hay 5 razones por las cuales un juez puede proteger a una persona bajo el asilo. La persona tiene que haber sido víctima de maltrato a manos del gobierno por una de esas 5 razones. Número 1, por su religión. Número 2, su política. Número 3, su raza. Número 4, su nacionalidad. O número 5, porque forma parte de un grupo particular que se distingue en ese país. Por eso es tan importante mirar esas áreas y decir, bueno, yo fui víctima de maltrato por mi punto de vista político o por mi religión. Una de esas 5 razones.
muchas veces los jueces de inmigración encuentran casos donde la persona fue víctima de un maltrato muy fuerte a manos de personas vinculadas con el gobierno, puede ser policías, otras personas, pero esas personas buscaban dinero. Y si escucharon bien, el dinero no es una de las 5 razones por las cuales uno le puede dar protección bajo el asilo político en los Estados Unidos. Entonces el juez tiene que decidir si la razón por la cual estaban maltratando al inmigrante fue por su raza, su nacionalidad, su religión, su punto de vista político o porque forma parte de un grupo social que se distingue en el país. Entonces, si el juez de inmigración ve estos 4 puntos y decide que el inmigrante califica y cumple los requisitos de cada uno de estos puntos, entonces se le podría dar el asilo político. Pero si el juez decide que hizo falta cualquiera de estos puntos, puede negar el asilo político y por eso es tan difícil ganar asilo político en los Estados Unidos. Porque si el juez decide que, bueno, todo está en orden, la persona es creíble, fue víctima de persecución a manos de personas vinculadas con el gobierno, pero la razón por la cual le estaban maltratando no era una de sus 5 razones, pueden negar el asilo y por eso tantas personas no ganan sus casos de asilo político. Por eso es tan importante fijarte en tus evidencias y en tu experiencia para tratar de desarrollar esta historia y poder cumplir estos 4 puntos para darte la mayor probabilidad posible de ganar el asilo político. Así que acuérdate, el juez de inmigración va a mirar 4 puntos esenciales para aprobar tu caso de asilo político. Número 1, si tú eres creíble, si no estás diciendo mentiras. Número 2, si fuiste víctima de persecución en el pasado o serás víctima de persecución en el futuro. Número 3, ¿quién te está haciendo daño? Tiene que ser personas vinculadas con el gobierno de tu país. Y número 4, tiene que ser por una de las 5 razones bajo las cuales te pueden dar protección: raza, nacionalidad, religión, punto de vista político o porque formas parte de un grupo particular en tu país. Si quieres saber un poco más sobre cómo ganar un caso de asilo político, tenemos una lista de videos aquí que puedes ver para ver diferentes puntos sobre la manera que puedes buscar la mayor probabilidad posible de ganar tu caso.